En oración para comenzar este culto. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu amor y bondad en nuestra vida. Gracias porque tú muestras tu misericordia y gracia en cada instante. Gracias, Señor, porque podemos ver de diferentes maneras tu interacción con nosotros. Guíanos, Padre, quítame de en medio de mí y usa, Señor, tu palabra con poder para transformar a tu pueblo, que sea tu mensaje, tu palabra a tu pueblo. Gracias, Señor, te damos en Cristo. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento, gracias. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Éxodo y vamos a dar lectura el capítulo número 3. Libro de Éxodo, capítulo número 3. Y es muy emocionante, como decía el pastor, el inicio del libro de Éxodo. Es muy hermoso ver cómo Dios está trabajando en su pueblo y ahora a través del libro de Éxodo nos muestra una historia en la vida de Moisés. Y voy a dar lectura y usted sígame con su vista, voy a leer todo el capítulo y así continuaremos la enseñanza de esta mañana. Éxodo 3, voy a leer el capítulo y usted sígame con su vista, por favor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y oído su clamor a causa de los extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí yo que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Porque yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías,
sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Este pasaje, hermanos, es una narrativa muy significativa y es tan importante, hermanos, porque tiene diferentes verdades que hoy vamos a tratar. Pero cuando leía este pasaje pensaba en las diferentes formas en las que nosotros reaccionamos cuando recibimos o somos expuestos a algún mensaje. Decimos, sería buena idea que este hermano hubiera venido el día de hoy. Si hubiera estado bien padre que la predicación de hoy lo hubiera escuchado fulanito de tal. Claro, mira cómo Dios hubiera cambiado su vida. Y pensaba mucho en eso, en cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas personalmente. Hace unos años estaba en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y trabajaba en diferentes cosas mientras estaba en el instituto. Y en unas ocasiones que me quedé sin trabajo esos días, tuvimos oportunidad de compartir el evangelio en una plaza. Y empezamos a compartir, ministrando a través de música y a través de la predicación. Y posteriormente pasaron semanas y semanas y mirábamos una persona que se acercaba, pero no lo suficiente. Y cuando nos íbamos a acercar a él, pues se alejaba y decía como que está bien, nos saludaba y se iba. Como la tercera o cuarta semana que estuvimos allí con él, me acerqué y le digo, pues le damos un folleto y le comento que somos alumnos de un instituto, etcétera, y que estamos compartiendo de Dios y pues que si quiere escuchar, que queremos presentarle a Dios. Y este hombre muy, muy amable me dice, no, muchas gracias, muchas gracias. Lo que pasa es que yo vengo cada semana porque yo los veo a ustedes que son jóvenes y los veo que están compartiendo de Dios y qué bonito. Yo los veo que tocan y siento bien bonito en el corazón, me siento agradecido porque la gente necesita escuchar eso. Los que están aquí necesitan escuchar eso. Las personas necesitan escuchar eso. Y decimos, sí, es cierto, las personas necesitan escuchar esto. ¿Usted quiere conocer a Dios? Y dice, no. Yo no necesito a Dios. Yo ya tengo mi vida. Yo soy empresario. Yo tengo mi empresa, tengo mi casa, mi familia. Yo ya no necesito a Dios. Pero la gente de aquí necesita a Dios. Ustedes enséñenles, ustedes prediquen. Yo veo tantos jóvenes que se van por el mal camino y ustedes están por el buen camino hablando de Dios. Ustedes compartan de Dios a otros, a los que lo necesitan. Sí, pero pues a mí no, porque yo no lo necesito. Yo ya tengo casa, carro, empresa, y pues no, yo no necesito a Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros le hemos respondido tal vez de esta manera? Sí, qué bueno que Dios hable, qué bueno que Dios obre, pero yo no lo necesito. Yo no quiero que Él hable conmigo. Yo no quiero entregarle a Dios todas esas cosas. A veces consciente y a veces inconscientemente nosotros ignoramos, rechazamos o negamos el consejo de Dios. Negamos cómo interactúa Él personalmente con nosotros. Y lo que va a pasar en este pasaje, en el capítulo número 3, es una declaración de intenciones de Dios en cómo Él se manifiesta personalmente en la vida de Moisés. Y lo que estaremos viendo en esta tarde es 4 formas en las que Dios se ha revelado al hombre. 4 maneras en las que Dios se ha revelado al hombre, pero para declararle que esto es de manera personal. Sí, hay una llamada a todo el mundo, hay una llamada al mundo entero, pero Dios de manera personal está buscando interactuar con usted, porque Dios se ha revelado personalmente. Tú debes confiar en que Él está contigo, porque Dios se ha revelado personalmente. Tú debes confiar que Él está contigo. ¿Por qué? Miren lo que dice versículos 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Primer versículo. En el capítulo número 2, en la historia anterior, la mitad del capítulo número 2 se trató de la historia de Moisés yendo a Egipto. ¿Por qué causa se va Moisés a Egipto? Bueno, porque había pasado 40 años en casa de Faraón, había sido instruido por los mejores hombres y mujeres. Había cámaras lujosas, opulencia en banquetes. Había crecido al lado de los mejores maestros. Ese era Moisés por 40 años. Y le pareció una buena idea interceder por su pueblo en ese momento. Después de 40 años ya era un hombre probablemente maduro, consciente, y dijo, vamos a librar al pueblo de Dios, vamos a librar a los israelitas, a mis hermanos, vamos a librarlos. Y en su primer intento, cuando vio a un egipcio haciendo daño a un israelita, ¿qué hace Moisés?
quita la vida de ese egipcio y mete al egipcio en el desierto y dice, justicia aplicada, un judío librado. Pero ¿qué pasa después? El judío está luchando ahora con otro judío y Moisés llega y les dice, a ver, ¿por qué luchan? ¿Por qué pelean entre ustedes si son de la misma sangre? Les dice, a ver, ¿quién te puso a ti como nuestro juez? ¿Nos vas a querer hacer como el egipcio? Ya la historia ya no fue suficiente. Y ya el palacio y la opulencia y los banquetes y la maestría no le ayudaría en la condenación de un asesinato. Entonces dijo, yo me voy. Y se fue al desierto y huye al desierto. Y ahí Dios probablemente utiliza aproximadamente 40 años para trabajar en el carácter de este hombre. 40 años pensó Moisés ser alguien y 40 años Dios usó para demostrarle que no era nadie. Ahora vemos a este Moisés como un pastor de ovejas, haciendo el trabajo para su suegro Jetro, un hombre que ahora es un hombre común, y el hijo de Faraón ahora es pastor de ovejas y es un hombre distinto. Dios revela a Moisés su presencia a través de una forma especial. De hecho, es una historia que le contamos a los niños, ¿verdad? La zarza ardiente, la zarza ardía y no se consumía. Cuando vemos esta imagen, ¿verdad? Dice el versículo número 12, apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza y él miró y vio que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Pongámonos en los zapatos de este Moisés. Tal vez yo no pienso aquí no pasa, ¿verdad, hermanos? Aquí no pasa, ¿verdad? Pero piensa en algún punto de alguna historia, en algún vecino suyo, ¿verdad? Que cuando escucha un ruido, un grito, ¿qué pasó? Que se asoma a ver qué sucedió. Se cayó alguien, ¿qué pasó? A ver. Bueno, Moisés en este asunto parece ser que, hermanos, es normal que matorrales, árboles secos se quemen en el desierto, eso es normal. Pero lo que es anormal para Moisés es que él está observando. No sabemos cuánto tiempo pasó observando, pero sabemos que estuvo de curioso bastante tiempo, porque dice, mira, la zarza se está quemando y no se consume. Voy a ver qué es esto, porque esto es algo fuera de lo ordinario. Cuando Moisés se acerca a esta zarza, Dios le dice, Moisés, Moisés, y él responde inmediatamente, heme aquí. Hermanos, pensemos un momento, pongámonos a los zapatos de Moisés. Una zarza, un árbol, me está hablando. Una zarza en fuego que no se consume me está hablando. Yo me imagino el asombro de Moisés. Imagínese, está escuchando la voz, diciendo su nombre en medio de una zarza. Algo sobrenatural. Y le dice, versículo 5, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Dios se ha revelado por medio de su presencia santa, por medio de su presencia manifiesta, de diferentes formas Dios obra para mostrarse en la vida de Moisés, y esta es una de ellas. Si vamos un poquito más atrás en los capítulos anteriores, sabemos que Dios de manera cuidadosa y amorosa libró la vida de Moisés para que llegara al lugar en donde estaba. Dios de manera cuidadosa obró en Moisés, pero ahora él lo puede ver de manera visible. Él ahora es impactado por eso. Y cuando vemos nosotros en el versículo número 2 que dice que ardía en fuego, cada vez que usted vea el elemento de fuego implica también una purificación, un elemento que purifica, que es santo, que es algo a lo cual usted y yo debemos poner atención. Uno de los eventos que sucede está en el libro de Isaías, cuando Isaías, en presencia de Dios en esta visión, dice, yo soy inmundo y de labios inmundos, y Dios dice, ok, eres inmundo, ¿cierto? Manda a un sirviente suyo, a un ángel, que tome una pieza encendida y la ponga sobre sus labios y le dice, liberada tu culpa, perdonado tu pecado. El fuego, hermanos, es una manifestación de la purificación, de la santidad de Dios. Y vemos ahora este evento. Moisés responde, heme aquí. Y Dios mismo le dice, retira el calzado de tus pies, porque el lugar en el que vas a entrar, tierra santa es. Un lugar especial, apartado por Dios para un propósito. Dios se revela diciendo que Él es el Dios de los padres de esta nación, de la nación de Israel, y esta es la revelación de su presencia santa. Moisés algo entiende de esta santidad.
Porque miren lo que dice en versículo número 6 al final. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo, ¿de qué? De mirar a Dios. Algo entiende Moisés sobre la santidad de Dios. No sabemos cuál es la magnitud de esta zarza. No sabemos qué tan brillante, qué tan luminosa sería esta visión. Pero lo que más adelante sabremos es que la presencia de Dios y su gloria tienen consecuencias en la vida de Moisés. Dios no muestra, en este sentido, le muestra el reflejo como a espaldas de su gloria a Moisés en Sinaí, cuando recibe la ley, y su rostro, hermanos, resplandece. Moisés entiende algo sobre la santidad de Dios, porque él inmediatamente después de ver esto, dice, tiene miedo, se oculta y pone algo sobre su rostro. Él dice, yo no puedo ver a Dios. Yo no puedo ver a Dios. Es demasiado santo, es demasiado impactante el estar en contacto con esa santidad cegadora. No sabemos qué tan duradero fue este evento, pero lo que sí sabemos es que el estar en contacto con la presencia santa de Dios tiene consecuencias. Solo la manifestación de la presencia santa de Dios es aquello que podría atemorizar e impactar de tal modo que este evento es recordado y contado a los pequeños como una manifestación de la gloria de Dios. ¿En qué otro pasaje vemos que esto sucede o que sucede algo similar? Que la presencia de Dios o lo que Dios hace refleja o en los hombres manifiesta miedo o temor. En la pesca milagrosa tenemos un Pedro que dice, Señor, aléjate, soy hombre pecador. ¿Jesús dijo algo sobre el pecado? No. Simplemente su manifestación de poder hizo que Pedro dijera, yo soy hombre pecador, Señor, aléjate de mí. Y una cosa más, cuando está en la barca y todos los discípulos están intentando despertar al Señor, ¿no ves que perecemos? Y el Señor se para, mar, olas, viento, y el mar y el viento le obedecen. Y la pregunta de los discípulos es, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Hermanos, este es nuestro santo Dios. Cuando vemos esta manifestación de su presencia, nos vemos impactados y esto produce un resultado. Pero muchas veces nosotros ignoramos esto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, yo otra vez, piénselo, aquí no sucede, todos somos guardadores, observadores, aplicadores de la ley de tránsito. Pero ¿qué pasa cuando usted observa, digámoslo así, de una manera que usted se topa con alguien que va por Eloy Cavazos, que va a 120 kilómetros por hora pasando el puente, la curvita está de aquí de Home Depot, y abajo está una patrulla de tránsito con las luces encendidas, nomás escucha y vemos cómo inmediatamente de 120 a 40, ¿verdad? Ahí a la par, despacito. ¿Qué pasa cuando escuchamos el sonido de una ambulancia? Hasta nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Y decimos, ¿a dónde viene? No voy a estorbar yo. Oye, imagínense que está todo el semáforo en verde y yo estorbando para que la ambulancia cruce. ¿Qué pasa cuando escuchamos el sonido de una torreta de policías? Hermanos, la presencia de la autoridad policial causa un impacto en nosotros. A veces más por miedo y por otras cosas que por algo sencillo. Pero su presencia impacta, su presencia hace cambios. Hermanos, nuestro soberano Señor es más impactante, más fuerte, más hermoso, más santo, más poderoso que cualquier autoridad sobre esta tierra. Su santidad es más gloriosa, es más iluminadora que las torretas de una policía. Hermano, usted y yo somos impactados por esa santidad. Somos impactados por esa presencia de Dios en nuestra vida. Y si nosotros podemos ver esa santidad de Dios, cómo lo que Él provee, cómo lo que Él muestra de manera cuidadosa, su amor y su cuidado. El asunto es que muchas veces desconfiamos de quién es Dios y de lo que puede hacer en nuestra vida. El asunto, hermanos, es que cuando yo veo el resultado del doctor que no dice lo que yo quería que dijera, entonces digo, sí, Dios está conmigo, pero no tan cerca como para resolver mi problema. Cuando vemos que no llega, estamos a día 12, a día 11, y decimos, ya se acabó la quincena, que la hermana Norma ya traiga los sobres. Señor, ¿nos desamparaste?
¿Te alejaste de nosotros? Hermanos, no es así. Cuando Moisés intentó resolver las cosas por su propia mano, ¿cómo resultó? En desastre. Ocultando la muerte de un egipcio en el desierto, sus propios hermanos diciéndole, ¿y tú quién eres para que nos vengas y nos juzgues a nosotros? Dios pasó 40 años preparando el carácter de Moisés para que en el momento en el que Dios quiso, en el momento en el que su presencia santificadora lo transformó, sería usado para su propia gloria. Solamente confiando, y esta es la primera razón, confiando en que Él se ha manifestado por medio de su presencia santa. Pero esto, hermanos, no queda así. Dios se revela por su presencia, pero esto es muy general. Usted podría argumentarle esto. ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? O sea, sí, Dios llama a todos, pero usted ha dicho que Dios se ha revelado de manera personal. ¿Cómo yo sé que Dios quiere que yo haga algo? Hermanos, vemos este versículo del 7 al 12 y veremos esta siguiente razón. Mire lo que dice. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel, lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto opresión con que los egipcios oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando vayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Hermanos, Dios se ha revelado no solamente a través de su presencia santa, sino también por medio de una misión santa, de una comisión santa, de una forma en la que Él describe y quiere de nosotros. En el desarrollo de esta historia, vemos algo que pondría a Moisés en el radar del pueblo de Dios a tal grado que es considerado uno de los grandes héroes de Dios. Si usted va al libro de Hebreos, usted va a encontrar en Hebreos 3, versículos 1 al 6, un debate teológico sobre por qué Moisés es un buen servidor sobre la casa de Dios. Y de hecho el autor de Hebreos dice, la cual casa somos nosotros. Es decir, nosotros somos participantes de esta bendición. Pero hay uno mayor y uno mejor que este Moisés. Y este es Cristo. Pero ahora Dios está trabajando en este Moisés y le ha dado una misión específica, un llamado específico, una comisión específica. La zarza habla y le dice a Moisés que Dios ha escuchado, el Señor ha escuchado la plegaria de su pueblo. Hermanos, ¿cuántos años habrían pasado de la aflicción del pueblo de Israel? Pues por lo menos sabemos que empieza la aflicción del pueblo de Israel desde que empiezan a matar a niños israelitas, por lo menos desde el inicio de la vida de Moisés. Por lo menos sabemos que entre 40 y 80 años es mínimo, estoy hablando de fechas mínimas, de aflicción, dolor y dura servidumbre. Hermanos, sabemos que es mucho más. Pero por lo menos tenemos este énfasis en saber que Dios estaba permitiendo que esto sucediera de manera soberana. Dios no se había olvidado de su pueblo. Dios dice en versículo número 7, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores. Parece ser, hermanos, que el pueblo de Dios fallaba y volvía a fallar. Y eso es siempre normal. Y eso será una parte de la ecuación. Que el pueblo falla, pero que siempre no cesaron de orar y de rogar y de implorar misericordia de parte de Dios. ¿Cuánto tiempo? Muchos años. Hermanos, podemos confiar en que Dios estaba escuchando la oración de su pueblo. Dice, he descendido para librarlos, versículo 8, de mano de los egipcios y sacarlos a una tierra que fluye leche y miel. Y la idea de leche y miel, hermanos, es una idea que refleja específicamente bendición abrumadora. Hermanos, usted ha comido, se me hizo la boca. Me gusta ir mucho a Sinaloa, y me gusta ir porque
las formas de los quesos son distintas. Ahí en Sinaloa hay un queso que se llama asadera, o que sí, así le llaman, o cuajada, algo así. Y lo que hacen los abuelitos antes decían, hijo, pues no tenemos mucho, bueno, solo acabamos de ir al monte y trajimos miel de panal y pues tu abuela tiene queso. Y agarraban un bolillo medio duro, lo partían a la mitad y le ponían queso y mi hermano, oh, esto es rico. Bueno, esto es, para nosotros ahora es decir, pues no es mucho, hermano, esto es lo mejor que existe, la bendición más grande que usted puede tener. Esto es una manifestación de abundancia. En el contexto de estos versículos es plenitud, gozo, alegría, disfrute, deleite, tierra que fluye, que hay abundancia. Hermanos, porque Dios está buscando esto para su pueblo. Ahora vemos una faceta de Moisés que no habíamos visto. Él pasó 40 años pensando que era alguien y Dios trabajó 40 años haciéndolo entender que no es nadie. Versículo número 11 dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La primera vez Moisés no preguntó ¿quién soy yo? Él lo hizo. Él libró a un judío de la mano de un egipcio y no salió muy bien. Algo entendió Moisés, algo trabajó Dios en él en estos años, que él llega a este punto de la historia en donde dice, Señor, pero ¿quién soy yo? Es una premisa natural, es una premisa que se puede entender porque ya ha pasado y Moisés intentó ser en sus propias fuerzas el libertador de Israel y no funcionó. ¿Quién soy yo? Bueno, él entendió que ahora solamente cuando Dios es quien da esa misión, hay entonces un resultado. Vemos esta hermosa verdad. Versículo número 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Hermanos, la promesa de Dios y la comisión de Dios no está aislada de su presencia. Si Dios exige de ti algo, si Dios ha exigido algo de usted personalmente, Dios le acompaña en este proceso. Ese es nuestro Dios. Dios escucha la oración de su pueblo. Dios escucha la plegaria de su pueblo. Y pensaba cuando estaba analizando esta sección, en un familiar mío, en una tía, que fue la persona con la que más compartí del Evangelio. Es una persona que desde niño siempre nos inculcó el deseo de conocer a Dios de manera personal. Pero mientras vas creciendo más te vas dando cuenta que pues si la tía sigue sola, sigue soltera, pues, o sea, vemos a las familias y vemos, pues yo salí de mi mamá y mi mamá es hermana de ella, no tengo primos, no tengo familia, está todo bien. Bueno, mi tía tenía el deseo de casarse, tenía el deseo muy ferviente de casarse, sabía que Dios le había llamado para servirle por medio de la maternidad, por medio de servir a su familia. Ella lo tenía convencido esto. Ministraba a otros, enseñaba la fe a otros, compartía de la gracia de Dios con otros. Y ella oraba, y oraba, y oraba. Y llegaron 40 años de su vida. Y no se había casado. Hermanos, las hermanas entienden a lo que me refiero cuando llegas a esta edad entre 40 y 40 y algo de años. Pues ya el cuerpo empieza a funcionar de una manera distinta. ¿Verdad? Ya no es tan fácil el tener familia. Dios de manera cuidadosa y amorosa trajo a la persona indicada para su vida. Escuchó su oración después de 40 años. 42 años para ser exacto. Bueno, y mi tía estaba como bien deseosa y bien pues agradecida con Dios porque le había unido a una persona. Pero pues el deseo de su corazón y lo que ella entendía que Dios le había llamado a hacer era también compartir a través de la familia. Bueno, para hacerle la historia larga, muy corta, ahora tengo una sobrinita que se llama Karen y que tiene casi 7 años de edad. Hermanos, Dios escucha la oración de su pueblo. Dios no ignora la oración de su pueblo. No es que Dios va a contestar lo que yo quiero, la forma en la que yo quiero, la forma en la que yo deseo. Dios contesta a su pueblo al tiempo perfecto que Él quiere, a la forma que Él desea, por los medios que Él desea. Hermanos, por desgracia nosotros pensamos que muchas veces el confiar en Dios implica cegarnos a ver el camino de la vida en el sentido de, tiene que ser de la manera en la que yo quiero, si no, pues Dios no me está dirigiendo de esa manera. No es de esta forma. ¿Cuántas veces Dios ha hablado en nuestro corazón para suplir las necesidades de algún hermano o hermana en Cristo y le decimos, ay,
O sea, no lo decimos de esta manera, porque si lo decimos de esta manera, pues terminamos viendo lo mal que suena y decimos, pues así no soy yo. Pero de maneras indirectas lo hacemos, decimos, el hermano está pasando por un momento de dificultad, y no hablo solamente económicamente hablando, hablo emocionalmente, de cuidado espiritual, de invertir mi tiempo, mi dinero, mi amor, mi cuidado con otras personas, compartir la gracia de Dios. Dices, pero pues si hago esto, pues me voy a quedar sin tiempo para hacer esto que yo quiero. Si hago esto, si me dedico a servir a Dios a través de este ministerio, pues ya no voy a poder hacer esto que yo quiero. Implica que ahora tengo que portarme bien, implica que tengo que ser responsable, implica que tengo que amar a mi esposo, que tengo que amar a mi esposo. Pues no, si conlleva un sacrificio, pues. Incluso, hermanos, cuando Dios, y esto es algo que vemos en la Escritura, que Dios comisiona específicamente a personas para llamados específicos. Y ahora Moisés es un comisionado de Dios para hacer algo en específico. Vemos los requisitos del ministro, del anciano, y de cómo Dios no busca personas capacitadas, sino capacita a quienes Él está dispuesto a usar. Hermanos, es algo interesante lo que nosotros vemos, que el problema de Moisés era que pensaba ser alguien, pero se cansó, lo intentó y falló. Y entonces en ese momento Dios dijo, te cansaste, lo intentaste por tus propias fuerzas, ahora sí, ven, ahora me sirves. Cuando ya dejaste todo, cuando ya es el punto de quiebre, cuando ya dices, ya Señor, ya me doy por vencido, ya lo he intentado todo, entonces Dios dice, exacto, ahora sí me sirves. Hermanos, Dios nos ha dado a nosotros una comisión, una misión como iglesia, pero también Dios está trabajando para que usted también sirva a otros en diferentes ministerios, en diferentes áreas. ¿Qué está usted dispuesto a dejar? ¿Qué está usted dispuesto a ceder para cumplir esa misión que Dios encomienda? Versículos 13 al 15, vaya conmigo. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y Moisés hace esta pregunta porque es una pregunta muy válida. Si anteriormente los israelitas le dijeron, ¿quién te ha puesto a nosotros como juez y juzgador y rey sobre nosotros? Es una premisa muy natural. Hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿cómo Dios se revela al hombre? ¿Cuál es su carta de presentación? Bueno, su carta de presentación es que Dios se ha revelado por medio de su nombre santo. Y ahora vemos este versículo número 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros, y este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ahora encontramos una pregunta que refleja el corazón dudativo de este Moisés. Cuando él lo hizo, cuando él intentó, cuando él se dio la autoridad, no funcionó y terminó muy mal. Y él dice, Señor, ¿en qué autoridad? Me van a preguntar que si en nombre de quién lo vengo a hacer. Bueno, Dios le dice, esta es mi carta de presentación. Toma mi nombre y dilo al pueblo. Y esta es mi carta de presentación. Hermanos, esa es la manera en la que nosotros conocemos a Dios, en la manera en la que Él se ha manifestado a través de su nombre santo. Cuando usted piensa en una marca, de un producto confiable, electrónico, ¿en qué marca piensa? Responda audiblemente. En LG, mi esposa dijo exactamente lo mismo. Cuando piensa usted en una marca de coches fiable, confiable, que no le va a dejar tirado nunca, ¿en cuál marca piensa? Toyota, ¿qué otra marca? Honda, Nissan, ¿ok? Bueno, decía un hermano, cada uno cuenta como le fue la feria, ¿verdad? Hermano, ¿por qué confiamos en estos artículos o con estos electrodomésticos? ¿O por qué confiamos en el nombre de esta marca? Decimos, es que si es el Jeep, es bueno. O es que si es Toyota, es bueno, es fiable, es durable. ¿Por qué nosotros decimos eso? Porque probablemente ya probamos esa confianza de ese artículo. Ya probamos la autenticidad, los atributos de esa marca y dijimos, sí los cumple. Sí es una marca digna de mi confianza. Sí es un artículo muy duradero.
Les contaba hace unas horas en la mañana a la iglesia donde estuvimos. Decía que yo tengo una tablet, hermanos, que tiene casi como 15 años. Es el primer modelo de iPad. Sigue funcionando. Y sigue prendida. Ahora, ya no sirve nada, pero sigue funcionando. O sea, está allí, le mueves, puedes jugar con las cosas que tiene. No tiene ninguna actualización, ya hasta ahí ciertos temas ahí quedaron, ¿verdad? Pero hasta ahí quedó. Bueno, era fiable ese aparato. Se volvió obsoleto, pero es fiable. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en algo, cuando demuestra que es digno de mi confianza. Hermanos, ¿puedes decirme usted un nombre de Dios? Jehová Jireh. ¿Otro más? ¿Otro más? Príncipe de paz. ¿Alguien más? ¿Qué otro nombre? Hermanos, cuando nosotros vemos a Dios y hemos escuchado sobre su nombre, es una faceta de su carácter que ha revelado a nosotros para que le conozcamos. No hay otro atributo al cual se le refiere 3 veces, sino solo santidad. El santo, santo, santo. El santo de Israel. Este atributo, hermanos, esta forma en la que Dios se manifiesta, nos muestra quién es Dios. El nombre de Dios nos muestra quién es Él. Cada nombre nos recuerda una faceta del carácter de Dios, una de sus múltiples perfecciones. Nos recuerda que Dios es justo, nos recuerda que Dios es santo, nos recuerda que Dios es proveedor, que es guardián, que es fuerte, que es torre, que es poderoso, que es el príncipe de toda paz. Hermanos, si usted conoce alguno de esos nombres, usted entiende por qué el nombre de Dios es solamente su carta de presentación y es digna y es suficiente. Bueno, no hay marca en este mundo, no hay cosa en esta tierra que sea más confiable, más fiable, más digna de su confianza que nuestro Señor Todopoderoso. Dios se ha revelado así, a través de su nombre santo. Esa es su carta de presentación, su santidad, su hermoso nombre, por el cual es recordado por todos los siglos, es cierto. Pero ahora, ¿cómo lo veo presente en mi vida? Hacía una pregunta hace unos meses, el pastor Joel, en uno de los grupos de estudio que teníamos, y decíamos, ¿cuál es el atributo más glorioso de Dios? Y algunos decían en el grupo, pues creo que es el amor, algunos la misericordia, y uno dijo la ira, y otro dijo justicia, y otro dijo perdón. Y cuando esta persona explicó por qué perdón, es porque, dijo, es por la manera en la que yo lo conocí. Porque yo no podía creer que Dios pudiera perdonar a personas que no se merecen su perdón. Hermano, ¿quién de nosotros merece su perdón de Dios? Nadie. Pero por la pura gracia y misericordia de Dios obtenemos ese perdón que Él nos da. Él dirige nuestras vidas a la forma en la que Él lo desea. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado por medio de su dirección santa. Veamos versículos 16 al 22, y esta es la última razón. Que Dios se ha revelado por medio de su dirección santa. Le dijo, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel abundante. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas, y haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis a vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Dios le da el plan a Moisés, y Moisés solo tiene que hacer algo, cumplir ese plan. Dios le ha dicho qué es lo que ha de hacer. Pero hermanos, cuán difícil es a veces seguir la voz de Dios. A veces es porque nosotros deseamos no obedecerle.
Y en este caso Moisés está recibiendo instrucción de Dios precisa y específica para la misión que le acaba de dar. Pero ahora le está diciendo todos los pasos, todo el plan, toda la forma está trazada y solo él tiene que obedecer. Solo él tiene que confiar en esa dirección santa. Debe ir a buscar a los ancianos y decirles que Dios ha hablado y que recobren esperanza porque Él ha escuchado la oración del pueblo y los va a librar. Por todo ello, habrá diferentes respuestas de los ancianos pidiendo el nombre de la autoridad por la que va, pero también vemos la respuesta de Faraón. Por lo que lo que sigue más adelante requiere especial atención. Aquí hay varios elementos importantes que vamos a ver. El primero tiene que ver con el propósito por el cual el pueblo de Dios es liberado. Dice en el versículo número 16, reúne a los ancianos y diles que Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció. Versículo 18, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Dios le da a Moisés el propósito específico con el cual Dios les va a salvar. No les va a salvar para que vayan y ofrezcan sacrificios a otros dioses. No les va a salvar para que vayan y vivan su vida perdidamente. No les va a salvar para que vayan y se deleiten en los deleites de Egipto. No. Dios los salva para que les sirvan. Ese es el propósito del libro de Éxodo, de hecho. Salvados para servir. Dios salva a su pueblo, pero para que les sirva. Y aquí es donde vemos esta interacción de Dios. Dios libra a su pueblo, pero el sacrificio, el servicio a Dios es aquello que Faraón va a decir, si vas a hacer eso, yo no te dejo. El segundo elemento es con relación al deseo de Faraón. Dios dice que solamente por mano poderosa será librado el pueblo y nos dice que el deseo de Faraón es no dejarlos ir. Dice, yo conozco a Faraón y sé que no quiero dejarlos ir, dice Faraón. Pero es interesante aquí. Esto hará que los egipcios sean golpeados y zarandeados por el poder de Dios, por las obras portentosas de Dios, hasta que dejen ir al pueblo. Lo interesante aquí es lo que más adelante sabremos. Aquí vemos el deseo de Faraón, de un Faraón que no desea dejar libre al pueblo. Ese es el deseo de Faraón. Y versículos más adelante, ¿qué vemos también? Que Dios dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. Hermanos, hay aquí un misterio que nos es revelado. Dios dirige y encausa todas las cosas, aun lo que nosotros pudiéramos pensar que va en contra de los deseos de Dios. Dios tiene su dirección y Él pilota el barco. Y Dios de manera soberana utiliza todas las cosas. Esto ha sucedido antes. En alguna otra ocasión hemos visto que algo así suceda, ¿sí? En el libro anterior, en el libro de José, en el libro de Génesis, en la historia de José, ¿se les parece buena idea agarrar a su hermano y decir, ¿y si lo matamos? Bueno, vamos a echarlo en la cisterna. Y después de echarlo en la cisterna, se sientan a comer porque tienen hambre. Claro, porque es muy normal pensar que vas a matar a tu hermano y echarlo en la cisterna y comer después porque te da hambre. Muy normal. Luego uno lo libra y dice, no, mejor vendámoslo como esclavo. ¿Para qué lo matamos y encubrimos su muerte? Mejor lo vendemos. Total, pues se va a morir, pero pues ya sacamos provecho. En capítulo 39, versículo 2, dice que la mano de Dios estaba con José sobre la casa de Faraón. Dios bendijo a José, aún con lo malo que pensaron sus hermanos. De hecho, el mismo José les dice, tenían miedo los hermanos cuando llegan con José, porque pues sabían que lo habían mandado matar, básicamente. Y los hermanos de José llegan y le dicen, nosotros somos siervos y tal, nosotros bien. Y les dice José, tranquilos, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Jehová lo encaminó a bien. Hermanos, este es el misterio. Aún en las cosas que nosotros pensamos que van en contra de los deseos de Dios, Dios de manera soberana y cuidadosa obra para que esto cumpla perfectamente su plan. En cada historia, en cada recuerdo tenemos de que Dios utiliza todo para su propia gloria. Él está dirigiéndolo todo. Todo. Y usted y yo, por esa razón, podemos confiar. Debemos confiar. Y el tercer elemento, hermanos, tiene que ver con la gracia de Dios dada a su pueblo.
A causa de las obras portentosas, Dios daría gracia a los israelitas para salir de Egipto con todo lo necesario y aún más de lo necesario. Miren lo que dice el versículo número 21. Yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis ¿con qué? Con las manos vacías. En el plan soberano de Dios, cuando Él está dirigiendo, cuando Él de manera santa está mostrando su plan, el plan siempre va a manos llenas, no a manos vacías. Él se encarga de llenar tus manos. Tú llegas con las manos vacías y el Señor dice, ten, para ti. ¿Por qué? Porque soy bueno. Y ya está. No hay razón, hermanos, no hay algo bueno que yo pueda ofrecerle a Dios, no hay algo digno que yo pueda ofrecerle a Dios, y si me glorío en el Señor y en el poder de su fuerza y en lo que Él me ha dado y en lo que Él es. Yo voy así, y el Señor dice, ten, porque soy bueno, y quiero compartir mi gracia hacia ti. Por eso los bendice, y es curioso, hermanos, dice que cada mujer a su vecina y a su huéspeda le pedirá alhajas de plata y de oro. Y no dice que las va a usar ella solamente. ¿Qué dice? Los pondrá sobre sus hijos. Significa que es una bendición duradera, prolongada, abundante. Porque en el plan de Dios, hermanos, no falta bendición. Ahora, no es la bendición que nosotros pensamos y queremos. Nosotros queremos Lamborghini y Bugatti. Pero cuando Dios no da ni Lamborghini ni Bugatti, sino un carro que se cae a pedazos, y enfermedad medio, y salud medio estable y medio que no, y decimos, no, Señor, es que pues así no como, pero Dios nos bendice plenamente. Decía un hermano, puedes observar a las personas que hacen mal y cómo prosperan, cómo les va bien y cómo tienen cosas buenas. Y dices, ay, ojalá yo tuviera uno de esos para misión. ¿Saben, hermanos? Tú tienes una bendición más grande que el dinero y cualquier cosa sobre esta faz de la tierra no puede comprar. Tú tienes a un Señor todopoderoso, 3 veces santo, que busca intensamente y activamente obrar en tu vida. Hermanos, como ilustración para terminar, en nuestra iglesia tenemos uno de los pastores, el pastor Josué. Él trabajaba en el gobierno federal por medio de oportunidades, por medio él era el supervisor federal del programa de oportunidades. Era un buen puesto. Ya no lo podían correr, ya tenía plaza. Él era una persona que ya tenía un cierto prestigio, pero al tener este empleo y este prestigio terminó viendo que esto le iba a ocupar demasiadas responsabilidades. Y él dijo, ¿sabes qué? O sea, sí es buen empleo. Y sí es bien pagado. De hecho, muy bien pagado. Se compró un vehículo nuevo de agencia con el sueldo. Dijo, wow, es una buena idea, es una buena oportunidad. Pero creo que Dios tiene un plan perfecto para mí. ¿Saben, hermanos? Ahora no tiene casa propia y no tiene un carro. Pero está en el plan de Dios. Porque Dios lo llevó y lo sacó de oportunidades como supervisor para ser pastor en una iglesia. Y ese es el plan de Dios y ahí hay bendición. Hermanos, Dios está bendiciendo su ministerio, está bendiciendo su vida, les da salud. El hermano se reventó una rodilla por un accidente. Hermanos, ahorita corre, juega fútbol. Hermanos, Dios trabaja y da a manos llenas para aquellos que depositan su confianza en aquel. Y otra vez, hermanos, no hablamos del evangelio de la prosperidad. Yo no doy un peso para que el Señor me dé 2. No, así no funciona. Funciona que Dios tiene el plan y cuando yo me someto a su plan, Dios se encarga de suplirme todas y cada una de las necesidades económicas, espirituales, emocionales, cada una de ellas. Hermanos, porque Dios se ha revelado personalmente, tú debes confiar en Él porque está contigo. En conclusión, Dios es un Dios de poder, de gracia, de misericordia y de bondad, es cierto. Pero por desgracia muchas veces, aunque lo escuchemos cada domingo, hermano, por naturaleza tendremos la tendencia a ignorar y a dejar pasar todo eso porque decimos, sí, qué bueno que lo dijo el hermano y qué bueno lo de Moisés, pero pues a Moisés nomás, a mí no. Ojalá le hubiera venido el hermanito fulanito tal para que escuchara este sermón y se decidiera servir al Señor. Bueno, Dios está buscándote a ti. Dios está hablándote a ti. Deja a Dios que trabaje con las otras personas.
Dios está buscando obrar en tu vida cuando tú te expones a Él. ¿Quieres conocer su carta de presentación? Abre este bendito libro y conócelo. Hoy puedes conocerle si no lo has conocido aún. Dios se manifiesta a través de su santa presencia. Dios se revela a través de una misión específica, santa, y aún más, por medio de su carta de presentación nos provee seguridad, porque dice, yo lo dirijo todo, y ¿quién soy yo? Me avala para decirte que es suficiente para que tú puedas confiar. Hermano, debemos entender que Dios no nos necesita. Si usted piensa en este momento, Dios se sacó la lotería conmigo, tal vez no lo decimos, pero lo pensamos. Hermano, Dios puede hacerlo todo sin mí. Dios no me necesita. Es más, probablemente yo le estorbo a Dios y aún le fallo y le seguiré fallando. Pero Dios en su misericordia y en su gracia, por medio de la fe en su Hijo, nos permite ser moldeados, transformados y purificados y limpiados por medio de su santa presencia, de la misión que nos ha dado, por medio de su nombre, porque Él nos dirige para su propia gloria. ¿Qué está dispuesto usted a hacer? ¿Qué usted está dispuesto a dejar? ¿Qué usted está dispuesto a confesar para que Dios, en su santidad gloriosa, impacte su vida y sea suyo? Si usted tiene una relación personal con Él, entonces podrá confiar porque su presencia no se aparta de usted, porque Él ha prometido que por medio de su revelación personal es la razón suficiente para que usted pueda confiar, porque Él está con usted. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos permites conocerte y aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por orar por medio de tu palabra. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a poder conocerte y entenderte y escudriñar las Escrituras de manera en la que podemos anhelar ser transformados por ella. Guíanos, Padre, y por medio de tu palabra transforma nuestras vidas. En Cristo oramos y damos gracias.